Buenos días. Damos comienzo a este nuevo webinar que organiza la Confederación de Empresarios de Sevilla junto a la Confederación de Empresarios de Andalucía dentro del programa CEA más Empresas y financiado por Andalucía Trade. En esta ocasión el webinar va a tratar de cobro de deudas nacionales e internacionales y será llevado a cabo por María Dolores Caro Cal y María Encarnación Ortega Escudero, de Rubalcaba Abogados, que nos va a dar las herramientas necesarias para poder cobrar dichas deudas. Y bueno, comentaros que tras la finalización del webinar se os mandará un correo electrónico donde podréis descargaros el vídeo, la grabación del webinar, así como la ponencia y habrá también un enlace de un formulario de satisfacción que rogamos nos lo cumplimenten y nos lo envíen para poder mejorar en posteriores webinars y actividades. También todas las preguntas que vayan saliendo durante la ponencia, rogamos nos las pongan en el chat para ser contestadas al final de la ponencia y dejen apagados por favor los micrófonos. Sin más, pues agradecerle a Mariló y a Encarnación pues, que estén aquí con nosotros y darle la palabra a ellos. De acuerdo. Pues muchas gracias, Baldomero. Ante todo, pues agradecer a la CES, a la CEA y a Andalucía Trade la invitación a participar en este conjunto de webinares en el que consideramos que son bastante interesantes. En concreto, la materia que traemos todos es de un gran interés porque todos tenemos en un momento dado un impago de deudas, agradeciendo también la asistencia y participación de todos aquellos que se han conectado e inscrito. Creemos que vamos a dar una serie de herramientas prácticas para que puedan, por lo menos lo que son unos matices, ¿no? Para que puedan conocer cuáles pueden ser los utensilios a la hora de tener un impago en una empresa. Queremos que sea un webinar activo, dinámico, nada aburrido, abierto a participación y para ello vamos a fundamentar lo que es la aplicación en 3 casos prácticos básicos de fácil aplicación para que puedan entender mejor lo que son las enseñanzas, la información que vamos a dar. Así que sin más dilación vamos a pasar nos vamos a quedar aquí con Baldomero para que él nos pueda asistir técnicamente. Y invitamos a Baldomero que si quiere preguntar en algún momento, no lo vamos a hacer muy largo para que podamos seguir con nuestro trabajo, porque para cobrar hay que trabajar. Así que vamos allá. Cobro de deudas nacionales e internacionales. Vamos a por el primer caso práctico que vamos a resolver un minuto. El siguiente slide. Bueno, pues comenzamos. Mi pregunta va dirigida a mi compañera, a Encarnación, puesto que yo soy una empresa española de bombillas, en el cual pues tengo un cliente habitual, también español, en Elche, el cual acordamos en nuestro contrato y en los pedidos posteriores que el pago se va a realizar mediante una transferencia a la vista a la hora de servir, en el momento que servimos el producto en sus instalaciones. Pero ha pasado una semana, han pasado 15 días, ha pasado un mes y Nina, yo no he visto ni intención de realizar el pago. Estoy loca, lo he llamado, he realizado una serie de contactos por mail, se hacen un poco los locos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué herramientas tenemos para poder cobrar? Bueno, lo primero que tenemos que saber es que para recuperar una deuda nacional tenemos, según dice la ley, 5 años. Claro, esto lo dice el artículo 1964 del Código Civil, 5 años. 5 años, desde mi punto de vista como abogada, es una auténtica barbaridad. Entonces, en ningún caso yo recomiendo a ningún cliente mío, ni cliente, ni amigo, ni conocido, ni oyente del webinar, que espere 5 años para intentar cobrar una deuda, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es ponernos manos en el asunto cuando ya nos estamos dando cuenta de que
pues como acaba de decir mi compañera, habíamos establecido el plazo de una semana una vez que se recepcionara la mercancía para recibir el pago y el pago no nos llega. Tenemos que tener en cuenta que en las empresas, por eso el tiempo es oro, pueden ocurrir pues, muchas circunstancias, como puede ser pues, una suspensión de pago o un concurso de acreedores o un cierre por razón de fallecimiento. Imaginaros que no es una empresa, sino que es un autónomo o un profesional. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, cuanto antes iniciemos nosotros el procedimiento para el cobro, pues más ventajas tenemos, porque incluso en el caso de un concurso de acreedores, pues también hay un orden de prelación. Entonces, pues cuanto antes nosotros estemos situados y esté claramente demostrado que la empresa tiene una deuda con nosotros, pues vamos a tener más posibilidades de cobrar. ¿Cuál es el segundo paso una vez que tengamos claro que no podemos dejar mucho tiempo ni nos podemos dejar ir mucho, aunque la ley nos permita 5 años? Pues el segundo paso es analizar la empresa y analizar el por qué se ha producido el impago. Porque claro, el impago se puede haber producido por muchas causas. Una causa puede ser porque nuestro cliente no esté de acuerdo o no le haya gustado el material que le hemos entregado, entiende que no es correcta la entrega o hemos hablado de bombillas, pues puede ser que por el transporte de las bombillas hayan llegado rotas, que se pueden dar una serie de contingencias que primero tenemos que aclarar. También tenemos que ver que tenemos muchos medios para hacerlo, si la solvencia de la empresa, aunque eso lo tendríamos que haber estudiado antes de haber iniciado nuestra relación comercial con la empresa, tenemos que ver la solvencia de la empresa, tenemos que ver si el pago es involuntario, es decir, si no nos están pagando porque puntualmente han tenido un problema de tesorería y por eso no nos están pagando. Entonces, tenemos que ver en qué situación se halla la empresa que no nos está pagando para tomar decisiones. La primera decisión, que son lo que nosotros llamamos acciones extrajudiciales. Pues, ¿cuáles son? La primera decisión y lo primero que hay que hacer es llamar por teléfono y preguntar: oiga, ¿habéis recibido las bombillas? Sí, es que yo no he recibido la transferencia y es que yo no he cobrado. ¿Qué pasa? Entonces, bueno, pues aquí ya vamos a ver si nos puede pasar que incluso la empresa nos esté utilizando para autofinanciarse. Quiero decir, que tenga problemas de tesorería y que diga, bueno, pues a esta empresa de bombillas sevillana, pues en vez de pagarle en una semana como me he comprometido, le voy a pagar en 3 meses y me estoy autofinanciando, ¿no? Tenemos que ver este tipo de cosas, tenemos que ver si no nos pagan porque ha tenido un problema puntual y dependiendo de lo que nos diga, pues llegar a un acuerdo. Podemos llegar a un acuerdo, por ejemplo, que puede ser fraccionar la deuda, retrasarla, que el pago se haga varias veces. Yo, como abogada, recomiendo que ese tipo de acuerdos a los que se llegue se hagan por escrito. Caso de que sea absolutamente imposible que con las acciones extrajudiciales consigamos cobrar, el siguiente paso, y antes de entrar en las acciones judiciales propiamente dichas, es enviar un burofax. El burofax lo puede enviar directamente el empresario o lo puede enviar a través de su abogado, el abogado que le trabaja en la empresa, el abogado que tenga de confianza o el abogado que le esté sirviendo para este tipo de temas de recuperación de deuda, que en una empresa es muy habitual. Yo creo que es la contingencia más repetida que se puede dar dentro de una empresa. Entonces, nosotras, mi compañera Marilo y yo, como abogadas, lo que necesitamos es, antes de interpelar judicialmente el cobro de una deuda, es que se ponga un burofax reclamándola, porque con las demandas tenemos que presentar que hemos intentado llegar a un acuerdo o que hemos solicitado que se nos haga el cobro de una manera fehaciente. Y lo segundo, que es súper importante para nosotros, son
las pruebas de que realmente ha habido una relación comercial entre nosotros, la empresa de bombillas, y la empresa que nos ha comprado las bombillas. Entonces, ¿qué necesitaríamos? Pues yo siempre lo digo, cuanto más papeles mejor. Muchos papeles. A mí no me da miedo los papeles, cuanto más papeles mejor. Pero sobre todo es importante el contrato, la factura, el albarán, el pedido y también nos pueden servir conversaciones por WhatsApp, conversaciones por correo electrónico y todo este tipo de tratos que se haya tenido. Entiendo que las conversaciones telefónicas no se van a grabar, pero en un momento determinado, si por las circunstancias que fuese se grabase, también nos servirían. Aquí ahora quiero hacer un pequeñito inciso porque nosotros en el despacho, además de llevar temas civiles, llevamos temas penales. Hay muchas personas que en este paso tienen la tentación de intentar cobrar utilizando, digamos, la fuerza o haciéndose, encargando el cobro a una empresa de recobros que no voy a decir ningún nombre, pero que como que hace una especie de presión. Bueno, todo eso es delito y todo eso es delictivo. Entonces, yo no le recomiendo a nadie, bueno, casos de que, oye, que este señor me debe a mí 20.000, 30.000 euros, tiene un coche, voy, le quito el coche y me lo llevo. Eso es un delito y está penado con cárcel. Este señor me debe, me presento con 4 personas muy fuertes de gimnasio y lo fuerzo o lo coacciono para que me pague. Eso es delito. No se lo recomiendo a nadie. Que aunque no lo parece, ocurre en muchas ocasiones. Claro que sí. Vienen con esta casuística. Después también hay empresas que se dedican al recobro y que te hacen unas promesas de que pues nosotros hacemos, vamos vestidos de tal y de cual manera. Por nuestra experiencia, lo que hemos visto al final es que lo poco o lo mucho que se cobra se lo queda la empresa. Bueno, y si ya estamos en una situación que por más que hemos interpelado y hemos esgrimido todas nuestras acciones judiciales, el Burofax no ha tenido ningún éxito, ¿qué podemos hacer? ¿A dónde podemos acudir? Pues ya tendríamos que entrar en las acciones judiciales. Entonces, las acciones judiciales, el principio es necesitamos el Burofax, que nos sirve como prueba, y necesitamos además toda la documentación que acabo de decir, contrato, pedido, albaranes, nota de entrega, incluso conversaciones. La factura impagada, bueno, pues una vez con todo eso, lo primero que hacemos es iniciar un monitorio judicial. El monitorio judicial es para que el juzgado declare que realmente existe la deuda. ¿Qué nos puede ocurrir con el monitorio judicial? Que es una figura judicial, es un procedimiento que se ha implantado para que el tema del cobro de deuda se haga como más rápido, ¿no? Sea como más rápido y efectivo para la circulación empresarial y para que no se hagan tapones en la tesorería de las empresas. ¿Qué nos puede pasar con el procedimiento monitorio? Bueno, pues que una vez que lo interpongamos, nos encontramos con que nuestro cliente, la empresa que nos debe, se muestra conforme, se queda judicialmente establecido que existe una deuda y bueno, pues ya procederíamos a la ejecución del monitorio y al cobro de la misma. ¿Qué nos puede pasar también en el monitorio judicial? Pues nos puede pasar que nuestro deudor, en este caso la empresa a la que le hemos vendido las bombillas, se oponga al monitorio, pues por montones de razones. Pues una de las razones la acabo yo de decir. Pues mire, es que me han llegado todas las bombillas rotas. He comprado una partida de miles de bombillas para venderlas y este señor, que es el que está demandándome para cobrar, me ha servido las bombillas en mal estado y por eso no le pago, por el motivo por que no le pago. Eso se llama oposición al monitorio. Entonces, una vez que se produce la oposición al monitorio, pasamos a lo que se llaman los procesos declarativos por incumplimiento de contrato. El proceso puede ser verbal o ordinario.
¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia es el importe de la deuda. Si el importe de la deuda es 15.000 euros o menos, el procedimiento sería verbal. Si la deuda es 15.000, a partir de 15.000 euros, más de 15.000 euros, 15.000,1 céntimos, pues ya el procedimiento sería ordinario. ¿En qué se diferencia uno y otro? Pues que, aparte de que se encaja en un procedimiento o en otro, dependiendo de la cantidad que se nos adeude, pues que un procedimiento en principio, como es como judicialmente más sencillo y tiene pues solo, digamos, una parte de vista o juicio, y el procedimiento ordinario pues se divide en dos partes, tiene una audiencia previa y después tiene el procedimiento de juicio propiamente dicho. También existe otro procedimiento que se llama juicio cambiario. Lo que pasa es que pues se ha quedado un poquito como pasado de moda o relegado. ¿Por qué? Porque antes, hace tiempo, pues se cobraba muchísimas deuda a través de letras. Bueno, yo creo que a menos que haya gente muy joven, todo el mundo se tiene que acordar de las letras, ¿no? Y de que, por ejemplo, cuando contratabas con un empresario y dice, te voy a pagar en 3 veces, te voy a firmar 3 letras, a 30, a 90 y a 60. Vale, pues si se te producía un impago de una letra o un pagaré, no vas a un verbal o a un ordinario, vas a un juicio cambiario. Eso ya digo, ahora se ha quedado un poquito, bueno, pues como trasnochado, porque ahora casi todo el mundo y pues paga a través de transferencia. No. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa? Que no me quiero extender mucho. ¿Qué pasa si ya tengo mi procedimiento verbal, ya tengo mi procedimiento ordinario o ya tengo mi juicio cambiario y lo he ganado? Y judicialmente se ha reconocido que existe una deuda, se ha reconocido o se ha declarado, ¿no? Por eso se llama declarativo. Se ha reconocido que existe una deuda, que yo he entregado las bombillas, que las bombillas estaban perfectas y siguen sin pagarme. ¿Qué hago? Pues ya con mi sentencia inicio otro procedimiento que se llama el procedimiento de ejecución. Entonces ya ese procedimiento de ejecución, digamos que la fuerza de la ley va a hacer que si mi deudor tiene propiedades, tiene cuenta o tiene algo de valor que pueda servir para que yo cobre la deuda, pues se lo van a embargar para que yo pueda hacer efectivo el cobro de mi dinero. Bueno, y ahora se me está ocurriendo una cosa, Mariló. ¿Qué pasa si cuando inicio el procedimiento judicial tengo problemas porque no tengo documentación bastante, porque no me lo admiten, porque hay un fallo en algo? ¿Qué podría hacer? Pues sí, efectivamente ocurre en muchas ocasiones que se inadmiten lo que son los declarativos. Y entonces tenemos que acudir a una vía que no es judicial, que es de nuevo cuño y que aparte no es muy conocida, como son los monitorios notariales. De toda la vida de Dios se ha podido requerir las deudas a través de notario. El notario es un testigo de buena fe de que realmente hay una deuda fehaciente cuando el acreedor lo pone en conocimiento notarial o lo eleva a escritura pública. Así se reconoce en el artículo 202 a 206 del reglamento notarial. Pero la jurisdicción voluntaria en el 2015 viene a reformar un poquito nuevos artículos de este reglamento notarial. En concreto, el artículo 70 de la Ley Orgánica del Notariado, en el cual le da la validez al requerimiento notarial, una vez que se haya hecho fehaciente y elevado a acta, de título ejecutivo que luego puede ser ejecutable en los artículos y entrar dentro de lo que es los puntos estipulados en el artículo 517 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en concreto en el párrafo 4, para que pueda ir judicialmente a una ejecución y rápidamente a lo que es un embargo de propiedades para poder hacer efectivo este título ejecutivo, ¿no? Este cobro de la deuda. ¿Cómo se tramita? Bueno, eso significa que si antiguamente era un mero requerimiento de pago lo que era el acta notarial, pues ahora no es que se puede prescindir del monitorio porque conlleva una serie de ventajas. Es ágil, es eficaz y es rápido. Además es menos costoso, aunque
justicia, la acción monitoria judicial es gratuita y esta conlleva unas tasas notariales, no deja de ser siempre mucho más rápido y mucho más ágil porque en muchas ocasiones estamos ávidos de cobrar. Lo que ocurre es que siempre tenemos que tener localizado al deudor. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos el encargo a un notario de nuestra villa, que es nuestro notario de confianza, pero el deudor vive en otra ciudad, tenemos que mandarle telemáticamente a través del Colegio de Notariados, que eso se encarga de las notarías, lo que es el requerimiento de pago para que el notario de esa ciudad vaya personalmente a la sede social del deudor y le pueda reclamar el pago. Eso es un elemento muy importante, porque si desconocemos el domicilio, han pegado cerrojazo o han cambiado de ubicación, no tenemos manera de encontrarlo. Entonces, una vez que le hemos dado ese acta de requerimiento de pago a nuestro deudor, tendrán 20 días para poder contestarlo al notario, a la notaría que se le ha requerido. Igual que el procedimiento monitorio judicial, pero en este caso es un monitorio notarial. Si no hay contestación alguna, consideramos que ha sido efectuada la diligencia de requerimiento y se elevará a escritura pública. Y este título, y esto conformará un título ejecutivo que podremos llevar luego a los juzgados. Esta es la desventaja, que el título ejecutivo que inicia un procedimiento de ejecución judicial desde su inicio no consideramos que esté adjudicado el juzgado desde la demanda principal, como ocurre con el monitorio judicial. Entonces ahí va a ralentizar un poquito más el procedimiento porque irá a un turno de reparto. Bueno, Mariló, ¿y qué deudas pueden ser reclamadas notarialmente? No todas las deudas caben, como hemos dicho, para este tipo de monitorios. Entonces, las deudas en las que la reclamación notarial no da al acreedor un título ejecutivo que pueda ser reclamado judicialmente son aquellas que estén basadas entre un contrato entre un empresario profesional o un consumidor usuario, es decir, entre un particular. Aquellas que son basadas en el artículo 21 de la Ley de Propiedad Horizontal, que son este tipo de cuotas de comunidad que no paga al vecino pesado porque no tiene mucho interés en participar en las derramas de propietarios, o que no le interesa simplemente, o que se le escapa y las comunidades de propietarios se lo reclaman. Eso va a través de un declarativo verbal, como bien ha explicado ya Nina. Las deudas de alimentos con menores o incapaces y las deudas con las administraciones públicas. ¿Qué si son deudas reclamables a través de un monitorio notarial que sí otorga un título ejecutivo? Pues todas las demás. Las deudas entre empresarios, las deudas entre particulares, Baldomero puede, y las deudas entre empresarios y particulares siempre que Baldomero sea el acreedor, ¿de acuerdo? Así que hasta aquí hemos llegado con las deudas notariales, que es un procedimiento completamente extrajudicial. Bueno, pues hemos explicado un poquito, o hemos dado un poquito las bases Nos vamos de viaje de lo que es cobrar en España con deudas que se nos originen en España. Pero ahora, Mariló, te voy a hacer una pregunta. Imagínate que tengo una empresa de ingeniería, que vendo placas de aluminio y las vendo a Holanda. Holanda es un país que a mí me parece un país importante, ¿no? Un país serio en principio. Un país de Europa. Entonces, acuerdo con el empresario holandés que le voy a mandar mis placas de aluminio y que él me va a hacer a mí una transferencia a los 30 días de recibir las placas de aluminio. Pero empiezan a pasar los meses y el empresario holandés no me paga. ¿Qué hago? Bueno, ante todo siempre nos gustaría en temas internacionales, que son de muy difícil acceso luego en los conflictos que se puedan generar, nos gusta hacer un llamamiento a lo que es el derecho preventivo, es decir, vamos a analizar bien nuestro contrato, el contrato que realizamos con el vendedor, ¿no? Con el comprador. Vamos a diferenciar entre acciones intracomunitarias, que comprenderá toda la Unión Europea, y luego entre exportaciones e importaciones, que son países terceros. Si nos enmarcamos dentro de lo que es el mercado comunitario europeo,
hay que tener en cuenta que las negociaciones, los riesgos países son menores, efectivamente, pero que las empresas no están exentas de tener conflictos también comerciales. Por lo tanto, hay que tener unas medidas preventivas contractuales, como pueden ser las órdenes de pago sean efectuadas de una manera con una transacción segura. Pero si pese a que esa transacción segura no llegamos a llegar a buen puerto en lo que es el cobro de nuestra mercancía una vez depositada en esas instalaciones, para una fácil cobranza de estas cantidades, que normalmente son bastante elevadas, lo que es la Unión Europea nos ha proveído de un reglamento que es el 1896/2006, en el cual se nos ofrece un monitorio europeo. Igual que los monitorios españoles, el monitorio notarial se rige por una misma dinámica, que es la presentación de un formulario, luego 20 días para que puedan plantear la oposición y si esta oposición no se plantea, pues ir a una ejecución que se puede realizar directamente en ese país. Este reglamento monitorio establece un proceso para los créditos no impugnados para el demandado, ya que siempre las deudas deben de ser líquidas, vencidas y exigibles. Simplifica, acelera y reduce los costes de litigación en los asuntos transfronterizos que afectan a más de un país de la Unión Europea, siempre de la Unión Europea, con la excepción de Dinamarca. Dinamarca no tuvo interés en este acuerdo. Este proceso de monitoreo europeo siempre son para asuntos civiles, en materia civil y mercantil, ¿vale? Y que tengan domiciliada en alguno de estos países. ¿Cómo se sustancia este procedimiento? De una manera, como ya te he dicho, similar al monitoreo judicial y notarial. Es un simple formulario, como antes hemos visto en la fotografía anterior. Aquí la particularidad es que tiene que ir rellenada en el idioma del país. Si es Holanda, tenemos que hacerlo en holandés. Pero bueno, la página European e-Justice Portal nos ofrece este formulario y una rápida traducción de una manera básica para que podamos enviarlo al país de origen, al país de destino, propiamente trasladado, interpretado. No es necesaria una firma de abogado ni de procurador, aunque desde luego es recomendable. El juzgado, pues nada, estudiará ese formulario, se entiende que es formalmente correcto, emitirá un requerimiento de pago al deudor. Ahora, aquí la particularidad y desventaja mayor es que si el deudor se opone, realmente no necesita ni un motivo ni una razón. Se opone y se acabó. ¿Qué ocurre? Que tenemos que ir a los abogados a litigar en ese país con abogados propios de ese país, porque el ordenamiento jurídico lo conocen ellos y los abogados españoles solamente conocemos de la materia de ordenamiento jurídico española. Fuera de nuestra frontera ya no tenemos más jurisdicción. Esto encarece muchísimo el procedimiento, pero cualquier empresa en muchas ocasiones, al recibir un monitorio europeo, pues realmente no tiene ganas de litigar con una empresa de otro país y realmente se aviene al pago de la deuda. Las ventajas pues son evidentes. Es un procedimiento rápido, es sencillo y por lo tanto es barato. En un principio, si bien hay que decir que todas las empresas conllevan una tasa, no así como los particulares, pero sí que son de las empresas. Y se podrá reclamar esa deuda en un juzgado extranjero. Bueno, pues ahora imagínate que vendo algodón en bruto a una empresa que está en Bangladesh y he decidido, porque lo he acordado con el empresario de Bangladesh, que el pago va a ser a 15 días. Entrego el algodón, pasan los 15 días y a mí el pago no me llega. Bueno, y realmente es difícil cobrar en un país tercero porque incluye muchísimos riesgos políticos, muchísimos riesgos en el transporte. Por lo tanto, como medida preventiva, primero, un buen seguro de la mercancía que cubra todos estos riesgos. No vamos a analizar todos los riesgos que puede incluir una importación y una exportación, porque esto da para otro webinar, Baldomero. Esto es... Entonces vamos a dar primero unos tips preventivos y luego, pues nada, vamos a pasar a exponer qué podemos hacer ante esta casuística. En primer lugar, los tips preventivos. Obviamente los métodos de pago no pueden ser iguales que en Europa, porque en Europa nos podemos dar un salto en avión, pero a un país tercero está a mucha distancia.
aparte diferentes tipos de cultura, diferentes tipos de razonamiento y de ver lo que son los negocios internacionales. Por lo tanto, desde aquí se recomienda que, en primer lugar, lo mejor es un pago por adelantado, es decir, yo antes de que te envíe mi algodón, tú ya me estás pagando el algodón y yo te lo envío con todas las garantías. O una carta de crédito irrevocable contra documentos, pues una vez que la mercancía esté puesta en la aduana, si todos los documentos que nosotros emitimos son correctos, nosotros vamos a recibir el pago, sí o sí, porque tenemos un aval como el banco detrás de nosotros. Así que lo más importante como medida preventiva también, ya esto se le pasa a muchos empresarios, es que no revisan sus contratos y no señalan cuál es el foro internacional en el que en caso de conflicto de impago tengan que acudir. Yo recomiendo que se haga una extensa revisión, una profunda revisión y que el foro tire para casa, que lo pongamos en nuestro país y así jugamos con la pelota dentro de nuestro campo. ¿De acuerdo? También podemos interponer una cláusula de arbitraje y de mediación, teniendo un país tercero como país objetivo para que no haya conflictos internacionales y que no haya intereses entre las personas que van a dar su opinión o van a litigar y a resolver este tipo de conflictos de deuda. Así, de esta manera, una vez interpuesto el laudo del arbitraje y de la mediación, no puede ser apelado, nos tendremos que conformar con la sentencia, bueno, el laudo en este caso, la resolución que hayan interpuesto los mediadores o los jueces del arbitraje. La única opción es buscar abogados locales en esos países que conozcan el ordenamiento jurídico de la reclamación de la deuda internacional. Pero antes, la negociación es un básico en todo este tipo de recobro de deudas internacionales, bien por permuta, bien por un cambio de servicio, pero la verdad es que son bastante complicados el cobro de las deudas internacionales, que ya os digo, daría para otro webinar extensísimo, con mucha casuística, porque realmente es un tema muy interesante. Por lo tanto, unos tips para minimizar estos riesgos son los que ya antes he mencionado: revisar bien los contratos, revisar bien los foros jurisdiccionales y los métodos de pago, que no todo método de pago vale para cualquier país. Y, por supuesto, pues bueno, Nina, acudir a los expertos. Pues sí, bueno, pues muchísimas gracias, Mariló, por todas las explicaciones que nos has dado. Muchas gracias a los organizadores del evento y muchas gracias a todos los que nos estáis oyendo. Tanto mi compañera Mariló como yo quedamos a la disposición de todos para cualquier duda o cualquier aclaración que queráis hacer en el futuro. Nuestro objetivo ha sido, como es nuestro objetivo y como es el objetivo de nuestra empresa, acercar el derecho a las personas. Entonces, hemos querido que el webinar sea lo más accesible posible a todo el mundo. Nuestro lema siempre es cercanía y profesionalidad, porque realmente una empresa lo que tiene que saber es de qué materiales dispone, pero después, para hacer la reclamación de la deuda, pues va a tener que requerir la ayuda de un abogado. Por lo tanto, pues no es necesario que se sepan ni los artículos, ni las leyes, ni los códigos, ni nada. Y nada, pues agradeceros a todos y decir otra vez que quedamos a vuestra disposición para lo que se necesite. Y muchísimas gracias. Pues nada, muchas gracias, Encarnación, Mariló. Abrimos el turno de preguntas. Si tenéis alguna pregunta que hacer, pues si lo podéis poner en el chat. Si no, que no Miriam, eso ya es otra cosa. Sí, yo tengo muchas gracias por ambas ponentes, enhorabuena. Sí, Macarena va a preguntar. ¿Está escribiendo? Miguel. Miguel da una opinión que dice claramente es más cómodo que el foro sea España, por supuesto. Pero si queremos cobrar una deuda internacional, ¿no es más ejecutivo que los juzgados del país del deudor?
Normalmente, si tú no estableces el foro en el contrato, el país en el que tienes que reclamar la deuda es el deudor. Lo que ocurre es que nosotros no jugamos en casa. Si no jugamos en casa y no conocemos el ordenamiento, va a tardar mucho tiempo, aparte que el costo va a ser muy superior. Por eso el monitoreo europeo viene a agilizar todo este tipo de dinámica. Pero claro, yo jugaría en casa y pondría esa cláusula en todos los contratos que sea en mi foro. Eso es una negociación que hay que llevar a cabo en el momento que se haga el contrato y el pedido con el cliente. Macarena, ¿le surge una duda? Con el monitoreo Con el monetario notarial, Macarena dispara. un poquito. Aquí estamos esperando a la duda de Macarena. Monitorio notarial. Aquí está. Si el deudor se opone al requerimiento de la deuda, habrá que acudir al procedimiento judicial, efectivamente. Habrá que acudir a un declarativo y comenzar un procedimiento tal y como Nina ha explicado en función de la cuantía, será un procedimiento verbal o un procedimiento ordinario. Y de ahí, con la resolución, si es estimatoria a nuestro favor, podremos ir a una ejecución ya de dineraria. Pero haber resuelto tu pregunta, Macarena. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo creo que no. Vale. Pues nada, si no hay más preguntas, daros las gracias. Miriam, después hablamos. Dar las gracias a todos por asistir. Como os comenté anteriormente, se os va a mandar el vídeo, lo que es la ponencia y el formulario de satisfacción que rogamos pues, que lo rellenéis. También irá impresa ahí el enlace para que podáis bajar los certificados, que es lo que Miriam quiere. Miriam está muy interesada en que continuásemos. Pero Miriam quiere que sigamos. Baldomero, cuando tú quieras atendemos los requerimientos de Miriam. Vamos mirando. Muy bien. Pues nada, muchas gracias a todos y a vosotras. Pues nada, a ti, Baldomero. Muchas gracias Gracias a a vosotros todos. y a ti, Baldomero, sobre todo. Hasta luego. Vamos a abandonar.